Buenas alfas, bienvenidos a este nuevo video en la playlist acerca de cómo operar criptomonedas de forma institucional. Y en este video vamos a estar viendo cómo gestionar nuestras entradas de forma correcta para poder seguir una gestión de riesgo adecuada. Así que si te interesa conocer cómo podés hacerlo, te invito a que te quedes hasta el final. Y ahora sí, comencemos. Lo primero que nosotros vamos a tener que hacer es saber el tipo de riesgo que nosotros vamos a querer estar asumiendo al momento de comenzar a operar. Es decir, que nosotros cuando tengamos nuestro capital vamos a determinar cuánto queremos arriesgar por cada operación para poder llevar una gestión de riesgo correcta. Por ejemplo, acá en pantalla tenemos 4 tipos de riesgo: bajo, medio, alto y muy alto. Yo en lo personal siempre recomiendo del 1 al 3% de su capital máximo por operación. Y acá podemos ver que si nosotros arriesgamos más del 3%, por ejemplo un 5%, tenemos solamente 20 operaciones para quemar todo nuestro capital. Entonces esto realmente eleva nuestro riesgo a que nosotros podamos quemar nuestra cuenta. Así que yo en lo general recomiendo entre un riesgo bajo y un riesgo medio, ¿ok? Donde un riesgo bajo es un 1% por posición, es decir que tenemos 100 operaciones antes de quemar todo nuestro capital. Y un riesgo medio sería un 3% por posición, que serían 33 operaciones antes de quemar nuestro capital. Si nosotros estamos aprendiendo, lo mejor que podemos hacer es usar un riesgo muy bajo para ganar mucha experiencia al menor costo. Cuando comenzamos, todos queremos empezar a ganar dinero del trading, pero hay que tener en cuenta que hay una etapa en la cual nosotros tenemos que practicar. Entonces cuando nosotros comenzamos a practicar con cuenta real, el adoptar un riesgo bajo va a hacer que yo pueda ganar experiencia a un costo menor que si yo adoptaría más riesgo. Equivocarnos no vamos a equivocar, porque necesitamos aprender para poder hacerlo de la forma correcta. Entonces lo mejor siempre va a ser aprender al menor costo, es decir, sin tener que perder mucho dinero en el camino en el cual nosotros realmente nos formemos como traders consistentes. Entonces siempre recomiendo que cuando ustedes estén empezando a operar, tengan las primeras experiencias en real, adopten el menor riesgo posible para llevarse el mayor conocimiento y utilicen ese capital para aprender. No pretendan generar grandes sumas de dinero con ese capital, sino que su propósito tiene que ser aprender y hacer valer ese capital lo máximo posible para poder aprender lo máximo posible con eso que tienen. Entonces realmente ahí va a estar el aprendizaje, y cuando ustedes ya tengan más experiencia, ahí van a poder empezar a generar obviamente números mayores. Por ejemplo, con una cuenta de $1000 a un riesgo bajo, tenemos 100 trades de $10, es decir, son 100 oportunidades de aprender operando con cuenta real. Y fíjense qué es lo que pasa cuando adoptamos un riesgo alto. Tenemos 20 trades de $50, son trades con más dinero, con más capital, pero son mucha menor la cantidad de operaciones que yo voy a poder estar haciendo. Por ende, la cantidad de aprendizaje que me voy a llevar de esto muy probablemente sea menor. Entonces es por eso que siempre con el capital que ustedes tengan adopten un riesgo bajo y traten de aprender lo máximo posible y sacarle el máximo jugo a ese capital que ya tienen. Una vez que sabemos esto y entendimos qué tipo de riesgo nosotros queremos estar adoptando para operar, lo siguiente es saber el apalancamiento que tenemos que utilizar en cada una de nuestras posiciones. Para nosotros saber qué apalancamiento debemos utilizar en cada posición, es necesario que tengamos ya establecido el stop loss que vamos a estar utilizando, porque con él vamos a través de una cuentita muy sencilla de 3 simple que vamos a estar haciendo, saber qué apalancamiento debemos estar colocando. Entonces, nosotros el stop loss que estemos utilizando por el apalancamiento va a ser igual a X, ¿ok? X va a ser un porcentaje. X es igual a la cantidad de porcentaje que voy a perder de lo que ingrese en esa posición. Por ejemplo, si yo X a mí me da 30% y meto $100, voy a estar perdiendo el 30% de esos $100, es decir, $30. Entonces X en ese ejemplo fue de 30, pero nunca debe ser mayor al 80%. Es decir, que si nosotros tenemos, por ejemplo, una entrada con stop loss de 0,76%, como tenemos marcado en el ejemplo de acá, nosotros tendremos que buscar por cuánto nos debemos apalancar para que ese número multiplicado por 0,76% dé menor a 80%, es decir, un número entre el 70 y el 80%,
para ser evitado que nos liquiden, ¿ok? Entonces, para saber este número, la cuenta que debemos hacer es 80 dividido el stop loss. En este caso es de 0,76%. Entonces, vamos a la calculadora. 80 dividido 0,76% es igual a 105. Entonces, para yo perder el 80% del capital que ingrese en esa posición con un stop del 0,76%, voy a tener que estar apalancado por 105. Entonces, en este caso, deberíamos utilizar ese apalancamiento, ya que 0,76% por 105 es igual a 79,8%, es decir que en esa posición, al apalancarnos por esa cantidad, vamos a perder 79,8% más comisión en esa posición si tocamos stop loss. Espero que hayan entendido. Si no, pueden ver otra vez para entender de dónde salen estas cuentas y poder entender cuánto estaría arriesgando. De esta forma yo arriesgo el 80% de lo que ingrese en esa posición. Ahora, lo que yo tengo que hacer es que ese 80% represente la cantidad de dinero que yo deseo arriesgar en esa operación. Por ejemplo, si yo quiero arriesgar 10 dólares, necesito que esa operación, el 80% sea 10 dólares. Por ejemplo, voy a tener que ingresar un poquito más, es decir, un 20% extra que yo no estaría utilizando, y en este caso sería de 12,5 dólares, por ejemplo. Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos hacerlo. Si esta información te está pareciendo interesante, te invito a que dejes tu like y te suscribas a nuestro canal. También te invito a que comentes qué opinás acerca de seguir una gestión de riesgo, qué tan importante es para ustedes. Voy a estar respondiendo todos los comentarios. Ahora vamos a ver cuánto dinero ingresar en esa posición y de dónde salió ese 12,5 que mencioné anteriormente. Así que, sabiendo que nos apalancaremos por 105x y perderemos el 79,8% del ingresado, nosotros tenemos que determinar cuánto dinero ingresaremos por posición conforme al riesgo establecido anteriormente y el capital disponible en nuestra cuenta. Continuando con el ejemplo de una cuenta de 1000 dólares a un riesgo bajo, es decir 10 dólares por posición, es decir que el 80% de lo que yo ingrese debe representar 10 dólares. ¿Cómo podemos saber esto? Haciendo una regla de 3 simple. Un 80% representa 10 dólares, entonces un 100% debemos saber cuánto es. Es decir que tenemos una incógnita, en este caso sería X, así que lo que tendríamos que hacer es esto, 100 por 10 dólares, y el resultado dividirlo por 80. Lo que en total me da 12,5, es decir que el 80% de 12,5 es 10 dólares. Y de esta forma nos damos cuenta que para arriesgar solo 10 dólares en ese trade debemos ingresar 12,5 dólares en esa posición. Nosotros así vamos a evitar que el mercado nos liquide antes de llegar a nuestro stop loss. Nos aseguramos de que nuestro trade va a tener que invalidarse totalmente antes de que seamos liquidados, y ni siquiera es recomendable que el mercado te liquide porque te cobra una comisión extra. Así que de esta forma vamos a evitarnos también que nosotros seamos liquidados, por ende vamos a evitar también esa comisión. Entiendo que quizás al haber mencionado unas ecuaciones con una incógnita X, unas matemáticas, regla de 3 simple, pueda llegar a parecerte algo bastante rebuscado o difícil, pero créeme que cuando vas agarrando un poco de práctica, esto te sale muy rápido y realmente te acostumbras a hacerlo cada vez que estás operando, porque entendés la importancia de poder seguir una gestión de riesgo correctamente, ¿no? Si nosotros tenemos una buena estrategia y no seguimos una buena gestión de riesgo, muy probablemente esa estrategia no termine funcionando. Así que realmente lo más importante de todo esto es entender que todo se va a terminar complementando. También aprovecho el espacio para invitarlos a nuestras sesiones en vivo los días lunes a las 15 horas y los días miércoles a las 21 horas horario Argentina. Estaremos analizando las altcoins que pidan por el chat, así que los esperamos a todos. Y ahora vamos con otro ejemplo en una cuenta de 1000 dólares donde estaremos adoptando un riesgo alto, es decir 50 dólares por posición. El 80% de lo que yo ingrese debe representar 50 dólares. Entonces debemos hacer la regla de 3 simple. 100 por 50 dividido 80 y eso me va a dar X. En este caso 100 por 50 dividido 80 me da 62,5 dólares. Es decir que el 80% de 62,5 dólares es 50 dólares. De esta forma nos damos cuenta que para arriesgar solo 50 dólares en ese trade es necesario que nosotros debamos meterle 62,5 dólares en esa posición. Y ahora vamos con algunos ejemplos en el mercado real para que nosotros podamos ver
cómo aplicar esta gestión de riesgo a medida que estamos operando. Y ahora vamos con el primer ejemplo en esta venta de Bitcoin, así que principalmente lo que nosotros vamos a tener que estar haciendo es tener definido nuestro stop loss. En este caso es del 1,6%, así que lo que tenemos que hacer es dividir 80 por 1,6%, es decir que esta división me da el número 50, es decir que deberemos apalancarnos por 50x y perderemos el 80% del dinero ingresado. Entonces, por ejemplo, en una cuenta de $1000, si nosotros adoptamos un riesgo alto, es decir $50 por posición, nosotros lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, la cuenta de 3 simples, 100 por 50 dividido 80, y esto me daría $62,5. Es decir que debemos ingresar $62,5 en esta posición para perder $50 en caso de tocar un stop loss del 1,6%. Y la ganancia en este caso sería de 3 veces lo invertido en caso de una ganancia. Por ejemplo, acá estamos arriesgando $50, entonces si este es nuestro riesgo, 3 veces nuestro riesgo sería nuestra ganancia, así que aproximadamente estaríamos hablando de $150. Entonces, al haber tocado nuestro take profit, nos llevaremos lo arriesgado por el ratio, en este caso $150. Y ahora vamos con el último ejemplo en esta compra en Bitcoin. Y el stop loss que nosotros estaremos utilizando no es de 0,32%, tuvo un error de tipeo, es de 0,36%. Entonces lo que tenemos que hacer es agarrar, dividir el 80 por nuestro stop loss, en este caso nos daría 222, y atención acá, cuando nosotros tenemos stop loss tan pequeños, muchas veces nos va a dar un número alto de apalancamiento en el cual nosotros no podamos colocar en nuestra plataforma porque no tenemos tanto apalancamiento. Por ejemplo, en el caso de Binance tenemos en Bitcoin 125x como máximo, así que en estos casos lo que vamos a estar haciendo es utilizar el máximo apalancamiento, por ende tendremos que meter un poquito más de capital para poder equiparar, ya que no estaremos perdiendo el 80% del ingresado en esa posición, sino que menos. Por ejemplo, en este caso, 0,36% por el apalancamiento máximo que tenemos en Binance, que es 125x, me da 45%. Es decir que al apalancarnos por lo máximo que podamos, perderemos solamente el 45% de lo ingresado. Por ejemplo, en una cuenta de $1000 un riesgo medio, que sería un riesgo de $30 por cada posición, nosotros lo que tendríamos que hacer es 100 por 30 dividido 45, es igual a $66. Entonces debemos ingresar $66 en esta posición para arriesgar solamente 30, y en caso de tocar stop loss, $30 sería igual al 45% de $66. Así que de esa forma nosotros estaremos utilizando el apalancamiento cuando nos dé un número más alto del que nosotros podremos estar utilizando. En este caso, al haber tocado nuestro take profit de 3 veces lo invertido, ya que en un ratio 1 a 3, nos llevaremos el riesgo por el ratio. Sería $30 el riesgo, el ratio sería 1 a 3, así que serían $90 de ganancias. Recuerden siempre que el apalancamiento que nosotros recomendamos es el aislado, ya que el cruzado puede estar comprometiendo el capital de nuestra cuenta, así que siempre es mejor tener un doble seguro, sería tener apalancamiento aislado y además hacer todos estos cálculos para realmente saber cuánto estaríamos perdiendo en caso de tocar stop loss y evitar ser liquidados. De paso aprovecho a contarles que hemos abierto una capacidad limitada de plazas para nuestro entrenamiento exclusivo sobre cómo iniciar a invertir en criptomonedas de manera efectiva. Voy a estar dejando en el primer comentario el enlace para que puedan ir a anotarse y en la descripción de este video. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente. Yeah.